que se refieren a los balances macroscópicos de energía. Y como comentamos la anterior clase, vamos a ver de que la media logarítmica, más que una idea estadística, es una idea de evaluación fenomenológica. Y para esto vamos a hablar de los cambiadores de calor de corrientes paralelas y en contracorriente. Y en la pantalla tienen un esquema de un intercambiador de calor de doble tubo. Por el interior del tubo hay una entrada de un fluido caliente con un TH1 y a la salida tenemos la salida de la corriente caliente con un TH2. Por la parte lateral al segundo tubo, una corriente de fluido frío con una temperatura TC1 y a la salida de esa corriente fría una temperatura TC2. ¿Ya? Se muestra también en el esquema un diferencial de X, un diferencial de la longitud de ese tubo, de ese intercambiador, donde podemos hacer los balances. Ya básicamente vamos a asumir que es un intercambiador de características adiabáticas, es decir, nos referimos a que todo el calor que puede perder el fluido caliente, ya designado con el subíndice H con relación a las temperaturas, va a servir para calentar el fluido frío, designado con el subíndice C, ya de hot y de cold. Y la ecuación de balance que conocen, que el calor que pierde el fluido caliente, o menos el calor que pierde el fluido caliente, es igual al calor que gana el fluido frío. Ya si el cambiador funciona en forma adiabática, no hay pérdidas de calor al medio ambiente. Y el calor que pierde el fluido caliente va a ser el flujo del fluido caliente, WH, por el cambio de entalpía específica que tiene ese fluido. El cambio de entalpía específica la vamos a poder evaluar como el calor específico de ese fluido caliente por la temperatura del fluido caliente a la salida menos la temperatura del fluido caliente a la entrada. Desde luego, este valor va a ser negativo, ¿no? Porque el fluido caliente, justamente por el hecho de que cede calor, va a tener una temperatura menor a la salida que a la entrada. Y aquí no le vamos a colocar el menos. El calor que va a ganar el fluido frío va a ser el flujo de ese fluido frío por el cambio de entalpía específica del fluido frío. El flujo de ese fluido frío por el calor específico del fluido frío por la diferencia de temperaturas entre la temperatura de salida del fluido frío menos la temperatura de entrada del fluido frío, ya que solamente es el cambio de entalpía total, nos va a dar la cantidad de calor que gana el fluido frío. Es decir, básicamente, en este análisis nos referimos al cambio de entalpía que sufre el fluido caliente y el cambio de entalpía que sufre el fluido frío. Por la ley de la conservación de la materia y la energía, ¿sí? El cambio de entalpía que tiene el fluido frío tiene que ser igual al cambio de entalpía que tiene el fluido caliente. El balance energético va a ser el calor que gana el fluido frío va a ser igual a menos el calor que pierde el fluido caliente. Ya para el fluido frío, lo que ya hemos indicado, flujo del fluido frío por el calor específico del fluido frío y la diferencia de temperaturas. ¿Sí? Ese fluido frío, debido a que recibe energía del fluido caliente, va a tener una temperatura de salida mayor que su temperatura de entrada. Y esto va a ser igual a este menos, que estamos colocando aquí,
signo menos relacionado con que la temperatura de salida del fluido caliente va a ser menor a la temperatura de entrada del fluido caliente. Y por lo tanto, este término que está entre paréntesis es negativo. Y voy a tener el fluido o el flujo del fluido caliente, WH, por el calor específico de ese fluido caliente, por la temperatura de salida de ese fluido caliente menos la temperatura de entrada de ese fluido caliente. Ecuación que conocen, ecuación de balance que conocen, pero solamente recomendarles, como lo hicimos en el curso de balance, que seguramente varios de ustedes ya han cursado, esta ecuación de balance energético, el calor que pierde o menos el calor que pierde un fluido caliente es igual al calor que gana el fluido frío. Solamente es aplicable cuando hay una frontera, es decir, cuando los fluidos no se mezclan. ¿Ya? No está avalado para mezclas, aunque en su curso de físico-química he visto que manejan para mezclas. Dicen, por ejemplo, que se mezcla una cantidad de hielo con agua, ¿ya? Y ahí es una mezcla fundamentalmente, no hay una frontera física que me permita decir o definir cuál es el fluido caliente y cuál es el fluido frío. ¿Ya? Aunque los resultados son buenos mediante ese análisis, pero los conceptos no son los mejores. Entonces, esta ecuación de balance solamente cuando hay una frontera que separa un fluido caliente de un fluido frío. Despejando de esta ecuación, la relación entre el flujo del fluido caliente respecto del flujo del fluido frío, ¿sí? La relación de flujos, ya va a ser igual a el calor específico del fluido frío por la temperatura de salida del fluido frío menos la temperatura de entrada del fluido frío, el numerador, ¿sí? O la entalpía específica, si quieren, del fluido frío en el numerador. Y en el denominador, ¿sí? Menos la entalpía específica del fluido caliente. ¿Ya? Básicamente estos términos, vamos a ver si podemos colocar aquí este es el cambio de entalpía del fluido caliente. Esto va a estar referido al cambio de entalpía del fluido caliente, pero con un signo menos por delante, que nos va a permitir, que está en la ecuación, nos va a permitir hacer el cambio o reordenar las temperaturas del fluido caliente en el denominador. Ya básicamente en los intercambiadores lo que manejamos son los cambios de entalpía que tienen los fluidos, tanto el fluido que se enfría como el fluido que se calienta. Ya, este sería el balance referido respecto a las temperaturas totales de entrada y de salida. Ya, para un elemento diferencial, un delta Z, ya que aquí creo que en el dibujito aparece como delta X, ¿no? Delta Z, ya para un diferencial de Z, el fluido caliente va a ser la misma ecuación, solamente que ya voy a hablar de una pequeña cantidad de calor de ese fluido caliente, ¿sí? Una pequeña cantidad de calor del fluido caliente, va a ser igual a un cociente global de transferencia de calor, y hemos visto a qué se refiere este U sub 0, por el área de transferencia. ¿Ya? 2pi, un radio sub 0, por ese diferencial de Z. Es decir, el perímetro, ¿sí?, del
tubo por el que circula el fluido caliente por diferencial de Z y el gradiente de temperaturas. La temperatura del fluido caliente menos la temperatura del fluido frío. Ya una ecuación que hemos evaluado cuando hemos hablado del coeficiente global de transferencia de calor o U sub 0. Ya la misma cantidad del calor diferencial o de este diferencial de QH va a ser para un diferencial de QW. ¿Bien? Pero además, este diferencial de QH expresado en términos de la entalpía, que podemos colocar aquí, y es decir, el diferencial de la entalpía del fluido caliente va a ser igual al flujo del fluido caliente por el Cp del fluido caliente y el cambio de temperatura de ese fluido caliente. Y podemos igualar, ¿ya?, tanto el calor transferido por los diferentes mecanismos de transferencia de calor, conducción y convección, relacionados con este U sub 0, con el cambio de entalpía que tiene ese fluido caliente. Representa también la cantidad de calor o el diferencial del calor del fluido caliente. Igualando estas dos ecuaciones, ¿sí?, en términos de la entalpía, el flujo del fluido caliente por el Cp del fluido caliente, diferencial de la temperatura del fluido caliente, que es nuestra segunda ecuación, va a ser igual a un coeficiente global de transferencia de calor, U sub 0, por 2pi R sub 0, diferencial de Z, multiplicado por el gradiente de temperaturas entre el fluido caliente y el fluido frío. Despejando de esta ecuación los cambios de temperatura respecto de el gradiente de temperaturas TH menos TC, ¿sí?, reordenando, vamos a tener en el numerador coeficiente global de transferencia de calor U sub 0 por 2pi R sub 0, ¿sí?, diferencial de Z sobre el flujo del fluido caliente por el Cp del fluido caliente. Esta va a ser nuestra ecuación número 1. Para el fluido frío, lo mismo, este diferencial de calor del fluido caliente, ya estamos colocando el signo aquí, va a ser igual a menos el flujo del fluido frío, Cp del fluido frío, diferencial de temperatura del fluido frío. La misma expresión o la misma cantidad de calor expresada en función del coeficiente global de transferencia de calor. Este diferencial de calor del fluido frío va a ser igual a la misma cantidad de calor que se transfiere del fluido caliente. Si ustedes se fijan en las ecuaciones, va a ser U sub 0, 2pi R sub 0, diferencial de Z, TH menos TC. Aquí va a ser U sub 0, 2pi R sub 0, diferencial de Z, TH menos TC. Tal vez se estén preguntando por qué aparece R sub 0 y no considero aquí para el fluido frío otro radio. Porque se acuerdan de la definición del coeficiente global de transferencia de calor. El coeficiente global lo hemos definido como U sub 0 respecto del radio sub 0. Entonces, estamos relacionando el coeficiente global con el radio correspondiente. Ahora, igualando también las expresiones de calor para el fluido frío, menos W del fluido, menos el flujo del fluido frío, el Cp del fluido frío, y la variación de temperaturas del fluido frío, va a ser igual al coeficiente global de transferencia de calor, 2pi R 0, diferencial de la longitud Z, por TH menos TC. Reordenando de la misma manera que lo hicimos para el fluido caliente,
si la variación de la temperatura o el diferencial de la temperatura del fluido caliente sobre la temperatura del fluido caliente, es del fluido frío. ¿Ya? El diferencial de la temperatura del fluido frío sobre la temperatura del fluido caliente menos la temperatura del fluido frío va a ser igual a coeficiente global de transferencia de calor, U sub 0, por el perímetro interior del tubo, 2πr sub 0, sobre el flujo del fluido frío, el Cp del fluido frío diferencial de Z. Esta es nuestra ecuación número 2. Si sumamos las ecuaciones 1 y 2, que ya aparecen acá, para el fluido caliente y para el fluido frío, ya vamos a tener diferencial de la temperatura del fluido caliente menos diferencial de la temperatura del fluido frío sobre TH menos TC. ¿Sí? Aquí ya estamos colocando dentro de una derivada TH menos TC, es decir, esto corresponde a diferencial de TH menos diferencial de TC sobre TH menos TC. Va a ser igual a U sub 0, 2πr sub 0, coeficiente global por el perímetro interior, y sacando como factor común el diferencial de Z, 1 sobre el flujo del fluido caliente, Cp del fluido caliente, más 1 sobre el flujo del fluido frío, Cp del fluido frío, diferencial de Z. Integrando estas ecuaciones, entre un gradiente de temperaturas a la entrada hasta un gradiente de temperaturas a la salida, es decir, TH menos TC evaluado a la entrada en 1, integrando hasta TH menos TC a la salida evaluado en 2. Diferencial de TH menos TC sobre TH menos TC ya nos va a dar desde luego una integral logarítmica. La integral de 0 hasta la longitud del intercambiador del coeficiente global de transferencia de calor constante fuera de la integral, valor 2 fuera de la integral, el valor pi también constante fuera de la integral, el radio sub 0, un parámetro también constante, estamos hablando de un intercambiador con una sección constante, R sub 0 fuera. Y 1 sobre el flujo de fluido caliente, Cp del fluido caliente, más 1 sobre el flujo de fluido frío, Cp del fluido frío. Y la integral de 0 a L de diferencial de Z, que nos entrega la longitud de la tubería. Si quieren, para tal vez esto pueda ser más comprensible, colocamos la longitud ahí al final en la integración. Pero además, estos flujos multiplicados por sus calores específicos, puedo expresarlos en términos de las temperaturas y del calor. Por ejemplo, el calor para el fluido caliente va a ser igual a cambio de entalpía del fluido caliente. Nuevamente podemos anotar eso acá. El fluido caliente. Y esto va a ser igual al flujo del fluido caliente por el Cp del fluido caliente, la temperatura del fluido caliente a la salida menos la temperatura del fluido caliente a la entrada. El calor que gana el fluido frío, igualito, va a estar representado por su cambio de entalpía. Bien, el cambio de entalpía del fluido frío. Y eso va a ser igual
a WC, que es el flujo del fluido frío, por el CP del fluido frío, por T, la temperatura de salida de ese fluido frío, menos la temperatura de entrada de ese fluido frío. De ambas ecuaciones puedo despejar el producto flujo por calor específico. En esta primera ecuación voy a tener que, ya voy a cambiar esto. Ya el flujo, de aquí voy a despejar WH, el flujo de fluido caliente, por el CP del fluido caliente, que va a ser igual al calor de ese fluido caliente sobre TH2 menos TH1. De igual manera, en esta segunda ecuación referida al fluido frío, voy a despejar el flujo del fluido frío por el calor específico del fluido frío, que va a ser el calor del fluido frío sobre la diferencia de temperaturas del fluido frío, temperatura del fluido frío en 2 a la salida menos la temperatura del fluido frío en 1 a la entrada. Y voy a reemplazar esos despejes en esta ecuación, en la ecuación que obtuvimos por la integración. Si la integral de TH menos TC queda igual a la de izquierda, U0, 2 pi r 0 por la longitud, y reemplazo 1 sobre WH por CPH, es decir, 1 sobre el flujo del fluido caliente por el CP del fluido caliente, que está en esta ecuación. De igual manera para el fluido frío. Ambos valores los obtengo de estas dos ecuaciones que hemos hablado y de las cuales despejamos flujo por calor específico, tanto para el fluido caliente como para el fluido frío. Y me permite llegar a esta ecuación. Ya la TH2 menos TH1 sobre el calor del fluido caliente, más TC2 menos TC1 sobre el calor del fluido frío. Pero el calor del fluido caliente, sí, el calor que pierde el fluido caliente, necesariamente tiene que ser igual al calor que gana el fluido frío. Más aún cuando estamos considerando un intercambiador adiabático. El calor que gana el fluido caliente es igual a menos el calor que gana el fluido frío. Y pues vamos a hacer esta consideración. Y voy a colocar todo en términos del fluido caliente. Este calor QH también podría ser en función de QC. Y reemplazo en el segundo término menos QH. Voy a tener aquí una diferencia. Reordenando esta ecuación, el calor que gana el fluido caliente va a ser igual a, ¿sí? Saco como factor común este QH, 1 sobre QH, lo llevo al lado izquierdo, el calor que gana el fluido caliente va a ser igual a U sub 0, 2 pi r 0, longitud. Que voy a tener aquí TH2 menos TC2, el gradiente a la salida. Menos TH1 menos TC1, que va a ser el gradiente de temperaturas a la entrada. Y en ambos casos sobre este logaritmo de TH menos TC en 2, ¿sí? Sobre TH menos TC en 1. Gradiente de temperaturas a la salida sobre gradiente de temperaturas a la entrada. ¿Ya? Y reordenando, ¿ya? Ambas expresiones tienen el mismo denominador y puedo
agrupar las dos ecuaciones, TH2 menos TC2 menos TH1 sobre menos TC1 sobre el logaritmo de estos gradientes de temperaturas. Esta expresión no es otra cosa que la media logarítmica. Podemos plantearlo así. En vez de colocar el 2 ahí, podemos colocar que ese gradiente de temperaturas esté evaluado en 2. TH menos TC en 2. Y de igual manera acá, este gradiente de temperaturas estará evaluado en 1. Y colocamos el subíndice 1. Y tenemos TH menos TC en el punto 2 a la salida menos TH menos TC a la entrada sobre el logaritmo natural de TH menos TC en 2 sobre TH menos TC en 1. Esta expresión es otra cosa que la media logarítmica, lo que les decía. Vamos a poder visualizar a través de un desarrollo que la media logarítmica no es tanto una función estadística, sino un criterio fenomenológico de una forma de evaluar una media. En este caso es TH menos TC logarítmico. Entonces, cuando evalúo, este es QH, pero en forma general también puedo decir que el calor en ese intercambiador, que puede ser QH o puede ser QC, puede ser el calor del fluido que pierde el fluido caliente o puede ser el calor que gana el fluido frío, pues está evaluado en forma más precisa con una media logarítmica. Es de ahí que en los intercambiadores de calor que han visto en su curso de operaciones unitarias 2, pues trabajan con medias logarítmicas. ¿Hay alguna pregunta? Cintia Blanca, ¿se ha entendido? Cintia, no estás en plataforma. Ya. Stephanie Martínez, ¿has entendido? Ya, de acuerdo, Cintia. Stephanie, tampoco estás en plataforma. Y entonces, les voy a dejar esta explicación, una potencia necesaria para bombear un fluido compresible a través de una tubería de grandes dimensiones. Está relacionada con el manejo sobre todo de la ecuación de Bernoulli en su aplicación, como ustedes han visto en su curso de operaciones unitarias 1, y que justamente por el hecho de que ven con bastante profundidad en el curso de operaciones unitarias 1, pero también ven en fenómenos de transporte 1, ya les voy a dejar solamente para ustedes puedan darle una miradita y una evaluación. ¿Ya? Ahí tienen la ecuación de Bernoulli, que considera el trabajo adicionado y las pérdidas por fricción.
¿ya? Los cambios de energía potencial, los cambios de energía cinética, y están relacionados con la ecuación de gases. ¿Ya? Y aparece otra ecuación muy interesante para hablar de los gases. Y ahí está todo el desarrollo para que puedan visualizar esa forma del manejo. Inclusive aquí aparece, ¿sí?, los cambios de presión y volumen para procesos adiabáticos, ¿no? ¿Se acuerdan de su curso de química? Presión 1 por volumen 1 a la gamma es igual a presión 2 por volumen 2 a la gamma. Solamente ya que desde el punto de vista de fenómenos de presiones unitarias, ya no hablamos de volúmenes exclusivos, sino de flujos volumétricos adiabáticos. Y ahí se hace la evaluación para evaluar el trabajo que se necesita para ese sistema. Ya le van a dar una miradita. Ahora, para la mezcla de dos corrientes de gas ideales, todo un desarrollo algebraico. Tenemos que reducir un poco esto. Ya tenemos un gas ideal que se mueve por esta sección S2, ¿ya?, con una temperatura 2, una presión 2 y una velocidad 2. Y por el otro lado, por la otra tubería, se está moviendo un gas. Esa otra sección tiene una sección 1, y el gas se mueve con una temperatura 1, una presión 1 y una velocidad 1. La mezcla de estos dos gases nos generan una temperatura 2, una presión 3, una temperatura 3, ¿sí?, la mezcla de los dos gases, un gas a temperatura 1 y el otro a temperatura 2 me genera un gas a una temperatura 3, una presión 3 y una velocidad 3. La sección a la que salen estos gases mezclados es una sección 3. Hay un punto A y un punto B. Nos muestran perfiles más o menos desarrollados, ya, es decir, no tengo una velocidad máxima, ¿no ves?, sino nos muestra una especie de perfiles planos en la figura. Ya, dos corrientes turbulentas, dice, de un mismo gas ideal circulan en régimen estacionario. Ya nos están dando pautas aquí del cálculo que queremos hacer, quieren que hagamos. Ya, dos corrientes turbulentas de un mismo gas ideal. Cuando nos dicen turbulentas, se están refiriendo a que son sistemas homogéneos. Ya, por eso es que no nos están mostrando perfiles de velocidad de un mismo gas ideal. Ya, cuando nos dicen gas ideal, quiere decir que esa ecuación presión por volumen igual a NRT se puede aplicar, pero no en términos de presión-volumen igual a número de moles, sino presión flujo volumétrico igual a flujo molar por R y por T. Circulan en régimen estacionario, es decir, no hay acumulación, no entro a trabajar con ecuaciones o variaciones respecto del tiempo, o diferenciales de alguno de los parámetros respecto del tiempo. Con distinta velocidad, ¿ya?, B1, B2 y B3. Temperatura y presión, como se muestra en la figura. Determinar la velocidad, la presión y la temperatura resultantes de la mezcla. El balance de materia en el régimen estacionario me va a indicar que el flujo con que se mueve esta corriente 1 más el flujo con que se mueve esta corriente 2 va a ser igual al flujo resultante. ¿Ya? Estos flujos pueden ser másicos, pueden ser molares. Ya, como vamos a trabajar con la ecuación de estado, seguramente podemos considerar que son flujos molares. El flujo molar 1 más el flujo molar 2 me va a generar el flujo molar 3, o en la nomenclatura que estamos manejando, W1 más W2 es igual a W3, los flujos másicos. Másico 1 más el flujo másico 2
es igual al flujo másico 3. El flujo másico de 1 va a ser igual de la ecuación que conocen. Si área por velocidad, tengo flujo volumétrico multiplicado por la densidad, voy a tener el flujo másico. Densidad 1 por sección 1 por velocidad 1 es el flujo másico en 1. ¿Sí? Estoy reemplazando el W1 por esta expresión. De igual manera para W2, para el flujo másico 2. Densidad 2 por sección 2 por velocidad 2 va a ser igual a densidad 3 por sección 3 y velocidad 3. ¿Ya? La materia que entra es igual a la materia que sale. La materia que entra tiene dos componentes, los componentes 1 y 2, y la materia que sale se identifica con el subíndice 3. De la ecuación de estado, porque me dicen que es gas ideal, la densidad la puedo evaluar, que la densidad de ese gas, como la presión por el peso molecular del gas sobre RT. Entonces la densidad 1 va a ser igual a la presión 1, el peso molecular del gas, constante universal de los gases, R y T1. De igual manera evalúo la densidad 2, que va a ser la presión 2 por el peso molecular sobre R y T2. Y la densidad 3, presión 3, peso molecular sobre R y temperatura 3. Expresiones que están colocadas en esta ecuación marcada con el número 1. Reemplazamos aquí densidad 1, presión 1, peso molecular, RT1. Sección 1, volumen 1. Más la densidad 2, presión 2, peso molecular sobre RT2. Por la sección 2, volumen, velocidad 2. Igual a la densidad 3, presión 3, peso molecular, R por la temperatura 3, sección 3, volumen 3. Queda claro que en las tres ecuaciones aparecen los términos presión sobre temperatura en forma general y se pueden simplificar el peso molecular, ya que se trata del mismo gas, y R, que es la misma constante universal para las tres ecuaciones. Entonces vamos a tener presión 1 sobre temperatura 1 igual por sección 1, velocidad 1, más presión 2, temperatura 2, sección 2 por velocidad 2 es igual a la presión 3 sobre temperatura 3, sección 3 por velocidad 3. Y aquí es mi ecuación número 3. Perdón, ecuación número 2. Entonces aquí ya tengo una expresión en la cual podría evaluar el flujo másico en 3, ya sea por la suma del flujo másico 1 más el flujo másico 2, representados por densidad, sección, velocidad, o el producto, presión por peso molecular sobre RT, sección 3, velocidad 3. O aquí también, en la ecuación 2, una ecuación donde puedo evaluar la velocidad 3, por ejemplo. Ya, el balance de energía para una mezcla diabática, considerando el cambio de entalpía, considerando que los cambios en la energía cinética son muy despreciables frente a los cambios de entalpía, como ya vimos con anterioridad, habíamos mostrado, ¿no ve? Con algunos cálculos y algún ejemplo que está en el libro y que lo pueden ver también. Que en los intercambiadores de calor en particular, los cambios entálpicos son mucho más importantes o tienen un valor mucho más grande que los cambios de energía cinética. Por lo tanto, podemos decir de que el calor que se va a obtener, va a estar relacionado con este proceso, al ser un proceso adiabático, ese calor vale 0, ya que está al otro extremo de la ecuación, ¿sí? Nos va a indicar que el cambio de entalpía que voy a tener en la corriente 3 menos el cambio de entalpía que voy a tener
en la corriente 2 y menos el cambio de entalpía que voy a tener en la corriente 1 va a ser igual a 0. Es decir, básicamente ese calor que está relacionado con entalpías de salida menos entalpías de entrada y que al ser adiabático vale 0. Además nos acordamos que las entalpías siempre están relacionadas con una temperatura de referencia, con una referencia donde la entalpía vale 0. Y aquí vamos a reemplazar el flujo másico 3, lo vamos a dejar inicialmente como está, pero vamos a reemplazar el flujo másico 2 con la ecuación que tenemos, densidad 2 por sección 2, velocidad 2. Y la densidad por su respectivo valor, presión 2, peso molecular, R, temperatura 2. Y para el flujo W1, densidad 1, sección 1, velocidad 1, y la densidad por presión 1, peso molecular, RT1, ¿sí? Y la integral desde una temperatura de referencia hasta la temperatura T1 con que se mueve ese flujo. Y tenemos esta segunda ecuación, o esta tercera ecuación. La cantidad de movimiento, que es un tema que han visto en el curso de fenómenos A, me va a decir que el flujo 1 por la velocidad 1 más la presión 1 por la sección 1, ¿sí? Que va a estar con la cantidad de movimiento para el fluido 1 o el flujo 1, W2 para el flujo 2, W2 velocidad 2 más presión 2 por sección 2. Sí, la suma de cantidad de movimiento del fluido 1 más el fluido 2 tiene que ser igual a la cantidad de movimiento del fluido 3. W3, velocidad 3, presión 3, sección 3. Sí, conservación de la cantidad de movimiento que ven en el curso de fenómenos de transporte A y también han visto en sus cursos de física. Sí, tal vez no como cantidad de movimiento, pero sí como momento. Conservación del momento. De igual manera, aquí vamos a reemplazar en cada uno de los términos el flujo W1, ¿bien? Y me va a aparecer la velocidad 1 al cuadrado, porque W1 es densidad 1, sección 1, velocidad 1. Me aparece la velocidad 1 al cuadrado. Para el flujo 2, de igual manera, presión 2, peso molecular, RT2, sección 2 por velocidad 2, multiplicado por la velocidad 2, voy a tener velocidad 2 al cuadrado, más la presión 2 por la sección 2. Y la cantidad de movimiento en la corriente 3, flujo 3 por velocidad 3, más presión 3 por sección 3, que va a ser mi ecuación número 4. Ahora, de acuerdo a la necesidad de cálculo, aquí hemos hecho un desarrollo netamente algebraico, ¿sí? Podemos, ya que hay un comentario que coloqué, de la ecuación 1 podríamos conocer W3, el flujo 3 de esta ecuación. Esta ecuación podríamos conocer la sección, la velocidad, la presión 1 y la temperatura 1, pero además tenemos la presión 2, la temperatura 2, la sección 2 y la velocidad 2, directamente podemos conocer el flujo 3. Otro comentario que coloqué se refiere que de mi ecuación número 3, ya conociendo el flujo 3, ya puedo conocer el límite superior de esta integral y puedo conocer la temperatura 3. Y de las ecuaciones 2 y 4, los valores de la presión 3 y la velocidad 3. Entonces todo depende de la necesidad de cálculo o los valores que yo necesite calcular en esta mezcla de gases ideales. Y eso es todo con relación a lo que se refiere a los balances macroscópicos de materia. Perdón, balances macroscópicos de energía. ¿Ya? Y ahí ya tenemos que fijar un primer parcial, ¿ya? Que lo vamos a dar
ya para darles algo tiempito de repaso. También están pasando clases de ayudantía. Sí, sí estamos pasando. Ya, normalmente, ya, porque a mí no me ha reportado nada el joven. Le van a decir que tiene jefe. ¿Ya? El primer parcial lo vamos a dar el martes 12 en el horario normal, ¿ya? ¿Por qué no les quiero tomar en estos horarios que estamos pasando virtuales en la noche? ¿Ya? Porque va a ser más incómodo que podamos ingresar a la facultad y salir, ya que hay una disposición de que todos los exámenes tienen que ser presenciales. Entonces lo vamos a dar el martes 12. Yo creo que voy a averiguar si es que el personal administrativo puede estar a las 7:30. ¿Ya? O fijaremos de una vez el martes 12 a las 8 de la mañana en el piso de la facultad, en el segundo piso. ¿Ya? Anótense eso, por favor. Ingeniero, disculpe, ¿no podría ser en la tarde el examen? Va a ser bien complicado ponernos de acuerdo, señorita. En la hora de reactores. En el horario de reactores. Yo tengo que pasar clases. Además va a ser bien complicado. Yo creo que no todos pasan reactores, los que están haciendo fenómenos. Ya justamente he llevado los horarios de teoría a la noche porque el primer grupo con el que pasé clases virtuales era bien complicado hacerlos madrugar. Ya, 7:30, por ahí es madrugar, ¿no ven? Pero tienen que pensar también que cuando trabajen, algunos de ustedes, si van a trabajar en lugares donde se hacen turnos, puede ser que ingresen 5 de la mañana, ¿no ven? A trabajar, o 6 de la mañana. Ya yo pondría a consideración, a ver qué opinan los demás jóvenes. Dije, para mí está bien en la mañana el martes. Ya. ¿Qué es el horario normal? Si es que volvemos a clases presenciales también, ya vamos a volver al horario normal de martes y jueves a las 7:30 de la mañana. Ya que sería lindo volver a las clases presenciales porque voy a tener la oportunidad de conocer a mis futuros colegas en persona. Y además, también es tal vez presionarlos personalmente para que puedan aplicarse un poquito más. Por lo menos todavía no tengo resultado en esta materia, pero de otro examen que ya tomé, los resultados no son tan buenos, ¿no? Ya tal vez con las clases presenciales podamos mejorar esos rendimientos. Y entonces a la señorita que pidió que demos el examen el martes en la tarde, ya yo le pediría de que haga el esfuerzo, y voy a recorrerlo para que no sea el martes a las 7:30 de la mañana, sino va a ser el martes 12 a las 8 de la mañana. Ya para que tengamos tal vez un tiempito más para llegar a la facultad. Ingeniero, buenas noches. ¿No podría hacer a las 9 de la mañana? Por favor. No, porque se me va toda la mañana. Ya, si usted Buenas noches, ingeniero. No tengo horarios a media mañana. Sí, en la tarde dispongo algo más de tiempo, pero a media mañana es toda la mañana que se sacrifica. ¿Ya? Sí, la otra señorita que quería comentar. Va a disculpar por cortarle. Igual, no sé si existiría la posibilidad de que se diera a las 9 de la mañana, pero como dijo que no se iba a poder, bueno, eso era sí. igual. Ya, si ustedes también se dan cuenta, ya en sus horarios, cuando les ponemos horarios a media mañana, por decir 9, 10 de la mañana, es toda la mañana que pierden. Y ustedes ya poco a poco van a empezar a valorar el tiempo que disponen. ¿Ya? Porque a veces colocar horarios de 9 a 10:30, de 9 a 11, prácticamente toda la mañana que se pierde, y pueden aprovechar mejor su tiempo, y cuando sean profesionales se van a dar cuenta de eso.
¿Ya? Entonces les rogaría que sea a las 8 de la mañana. ¿Ya? A ver, ¿qué otra posibilidad podríamos ver? Ingeniero, ¿puede ser miércoles en la mañana? Si cambiamos los horarios, va a ser bien complicado. Van a ver que van a aparecer sus compañeros, de que me van a decir que no pueden. ¿Ya? Por eso me gustaría escucharlos. Tenemos 57 participantes ahorita y solamente he tenido unas 5 participaciones. ¿Qué opinan los demás jóvenes? Ingeniero, y sábado en la mañana, ¿no se podría? ¿Sábado en la mañana? Sí. Sí, Cuando ustedes trabajen, ya, los que trabajen en fábricas, en las fábricas se trabaja sábado también, ¿ya? Y no es por capricho de las empresas, nada, sino viene legislado. La Ley General del Trabajo indica que los sábados también trabajan las fábricas y la única consideración que se tiene, y eso también es importante tal vez para las señoritas, de que las mujeres compensan el horario del sábado durante la semana para no ir el sábado. Un tiempo más o menos de 2 semanas, ¿ya? Para que puedan ustedes tomarse también algún tiempito, si no pueden estudiar todo el día, pero por lo menos estudiar una media horita, 1 horita al día, ¿no? Para dedicarse también a sus otras materias. Ya, el martes 12 a las 8 de la mañana vamos a dar ese examen. Ya, las señoritas que me indicaban o que seguramente tienen alguna dificultad, pedirles que hagan el esfuerzo para que no nos compliquemos. Llevamos a otro horario, tengan la seguridad, ustedes mismos ven, ¿no ve? Cuando quieren fijar un horario de ayudantía, bien complicado, porque hay grupos que pueden un horario, otros grupos que no pueden, y es bien complicado. Entonces, no quisiera cambiar el horario, por lo menos que tenemos en la materia. Hubiera sido lindo poder tomarse en la noche, pero seguramente no vamos a tener personal que nos abra las aulas. Y segundo, por ahí también hacer que se recojan muy tarde a sus casas, ¿no? Mejor venir tempranito, después de dar su examen, se van más tranquilitos a sus casas o a las actividades que tengan que hacer. ¿Ya? Entonces queda este horario, martes 12 a las 8 de la mañana, primer parcial, ya, examen presencial. Todo el grupo.